Hola, que el Señor te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dionei Luna. Hoy quiero compartir contigo un salmo. Vamos a estar hablando acerca del salmo número 91. Y este salmo es un salmo bastante conocido en el ámbito cristiano, pero también es un salmo bastante conocido en el ámbito secular. Hay mucha gente que mantiene la Biblia abierta, literalmente hay mucha gente que mantiene su Biblia abierta. En el Salmo 91 la ponen ahí en un rincón de sus casas y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 pensando que este salmo, simple y sencillamente por tenerlo abierto o por tener la Biblia abierta en este salmo, toda la protección que este salmo habla va a venir a la vida de estas personas, pero no es así. Y hoy quisiera que hiciéramos un estudio del Salmo 91, una explicación detallada y completa acerca de este salmo. Este salmo es un salmo que tiene 16 versículos. Es un salmo que mucha gente dice que fue escrito por David, pero hay mucha gente también que dice que fue escrito por Moisés. Entonces no se sabe en realidad al 100% quién fue el que escribe este Salmo 91, pero lo que sí sabemos es que el Salmo 91 encierra una protección divina de parte de nuestro Padre Celestial. Lo que sí sabemos es que este Salmo 91 tiene o habla acerca de esa protección, habla acerca de ese refugio, habla acerca de ese cuidado que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Aquí tengo mi Biblia, de este lado tengo mis notas, entonces de pronto vemos que veo para este lado, es porque estoy viendo ciertas notas que tengo aquí al lado mío. El salmista escribe este salmo y me encanta porque, como decía anteriormente, este salmo habla acerca de protección. En los versículos, voy a leer algunos versículos en donde habla acerca de la protección. Él dice aquí: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Versículo 5 dice: No temerás el terror nocturno. Versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra. Versículo 10 nos habla acerca de que no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Me invocará, yo le responderé, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces son versículos que al leerlos en lo personal, me animan, y no solamente me animan, sino que me da esa confianza de que Dios es el que tiene el control de mi vida. Me da esa confianza de que Dios es el que cuida de mí y que Él es el que está al control de todo lo que sucede en nuestra vida. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención, y este versículo es el que desata todas las bendiciones y toda la protección del Salmo número 91. Y yo sé que todos queremos tener esa protección y todos queremos tener ese cuidado de parte de Dios. Pero para tener esa protección y para poder tener ese cuidado de parte de Dios, este salmo nos da o nos habla acerca de un requisito, porque hay un requisito para poder obtener todas estas bendiciones. Hay un requisito para que nosotros podamos tener toda esta protección de parte de nuestro Padre Celestial. Y el requisito lo encontramos en el versículo número 1. El salmista comenzó este salmo diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo, y aquí voy a detenerme un poquito porque está hablando el salmista acerca de una palabra que es muy importante, y la palabra que es muy importante es la palabra habitar, ¿cierto? Ahora, hay una gran diferencia entre la palabra habitar y visitar. Amén. Porque, por ejemplo, aquí donde yo estoy en mi casa, y mi casa yo la habito, yo vivo en mi casa, yo paso tiempo en mi casa. En mi casa yo moro, yo me alojo, en mi casa yo me establezco, en mi casa yo paso tiempo,
¿cierto? Y la diferencia entre habitar y visitar es que cuando una persona habita un lugar, esa persona pasa tiempo en ese lugar. Ahora, visitar significa algo completamente diferente. Visitar no es vivir 100% en ese lugar. Visitar es pasar un rato en ese lugar. Visitar es entrar y salir, ir de vez en cuando, ¿cierto? Entonces aquí el salmista nos está dando ahora sí que la respuesta, o nos está hablando acerca del requisito que nosotros necesitamos para poder obtener todas estas bendiciones. Y el requisito es habitar. Amén. El requisito es estar al lado de Dios. El requisito es estar junto con Dios. El requisito es estar pegado a Dios, agarrarnos de la mano de Dios, porque habla acerca de habitar, y como decía anteriormente, habitar significa vivir, habitar significa morar, habitar significa alojarse, establecerse, poblar, pasar tiempo. Ahora, hay un problema bastante grande dentro de el ámbito espiritual. ¿Por qué este problema se ve en el ámbito espiritual? Y lo vamos a hablar más adelante, pero es un problema que yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que solucionar este problema. El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora, hay otra palabra que me llama la atención, y la palabra que me llama la atención es abrigo. ¿Por qué? Porque ¿para qué utilizamos un abrigo? Bueno, un abrigo en lugares donde hace mucho frío lo utilizan para calentarse, ¿cierto? En lugares donde hace mucho calor usan un abrigo para protegerse del sol. Entonces, el abrigo habla acerca de protección. Y ahora, fíjate que aquí me impresiona bastante, porque el abrigo no es de cualquier persona. El abrigo no es del primo, del sobrino, del tío, del apóstol, del pastor, del predicador, sino que aquí nos está hablando que el dueño del abrigo, o el que provee ese abrigo, es el Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. En otras palabras, nos está diciendo que el que está al lado de Jehová obtiene ese cuidado y obtiene esa protección de parte de nuestro Padre celestial. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuevamente, la segunda parte de este salmo habla acerca de una sombra, o habla acerca también de morar. Ahora, habitar y morar son palabras similares, porque morar también significa vivir, significa alojarse, significa establecerse, significa poblar, significa pasar tiempo en un lugar. Pero la diferencia está en que la primera parte de este versículo, en donde dice el que habita, ahí esa palabra habita está en presente. Y la segunda parte de este versículo dice que morará, y morará está en tiempo futuro. Entonces, lo que me da a entender a mí es que lo que yo haga en mi presente afectará de cierta manera mi futuro. Lo que me da a entender a mí es que si yo paso al lado de Jehová en mi presente, si yo paso al lado de Jehová en la situación difícil, en la situación complicada, o cuando todo esté en paz y en tranquilidad, eso va a afectar y va a traer una protección en el futuro. Si yo habito, si yo comparto, si yo estoy, si yo no me alejo de la presencia de Dios, eso me trae a mí esa protección de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, en palabras resumidas, lo que nosotros hagamos en el presente va a afectar nuestro futuro. El que habita, el que está, va a recibir todas estas bendiciones. Dice que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y otra palabra que me llama mucho la atención es esta palabra sombra. Porque ¿para qué sirve una sombra? Bueno, una sombra en lugares muy calientes, como por ejemplo acá donde yo vivo, en Colombia, estas sombras, mucha gente las busca. ¿Para qué? Para refrescarse. ¿Por qué? Porque una sombra trae refrigerio, una sombra trae frescura. Entonces, cuando la gente va caminando, siempre por lo regular, y esto lo he visto mucho acá, la gente va buscando esa sombra para poder protegerse del sol. Amén. Ahora, el problema que les estaba hablando hace un momento
es que mucha gente no quiere habitar, mucha gente solamente quiere visitar. Amén. Mucha gente no quiere morar bajo la sombra, sino que mucha gente solamente busca la sombra cuando la necesita. En otras palabras, hay mucha gente que llega a Dios o se acerca a Dios cuando tiene problemas. Hay mucha gente que se acerca a Dios cuando tiene la dificultad encima de ellos. Hay mucha gente que se acerca a Dios cuando ya no saben qué hacer en medio de una situación difícil y complicada, y esto no debe ser de esta manera. Nosotros no debemos de buscar a Dios solamente cuando estamos en momentos difíciles o momentos complicados. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en momentos difíciles, pero también en momentos donde todo está en paz y todo está en tranquilidad. Nosotros no debemos de buscar a Dios solamente cuando tenemos el problema encima y no sabemos qué hacer. Pero como mencionábamos anteriormente, y esto es un problema tan grave que se ve inclusive dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia cristiana. El problema es que a veces buscamos ponernos el abrigo o buscamos la sombra cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya la situación se nos sale de control, cuando ya no sabemos a dónde ir. Nos acordamos que hay un abrigo, nos acordamos que hay una sombra y nos acordamos que hay un altísimo y un omnipotente que puede cuidarnos y puede ayudarnos en cualquier situación, pero solamente cuando lo necesitamos. E inclusive el problema se agravia más porque hay mucha gente que se acerca a Dios, busca la sombra y busca el abrigo y busca el altísimo en momentos difíciles y situaciones complicadas, y cuando ya reciben respuesta, cuando ya salen de esa situación difícil y complicada, ¿qué es lo que la gente hace? Se aleja nuevamente de Dios, y esto no tiene que ser de esta manera. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad estar constante buscando la presencia de Dios, estar constante buscando y teniendo intimidad con Dios, ya sea en lectura, ya sea en oración, ya sea en ayuno, ya sea haciendo algún devocional con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres en la iglesia, pero necesitamos estar buscando constantemente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene. Fíjate que Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, y nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Entonces nos conviene a nosotros estar en una búsqueda constante para que nosotros podamos obtener todas estas bendiciones que habla el Salmo número 91. Y si nosotros aplicamos, créeme, que si nosotros aplicamos este primer versículo, todos los versículos siguientes que hablan acerca de protección estarán en nuestro diario vivir. Algo que me llama mucho la atención también es que cada versículo en donde habla acerca de que Dios nos protege, la protección no está en presente ni en pasado, sino que la protección está en futuro. Versículo 3, Él te librará, ¿cierto? Tiempo futuro. Con sus plumas te cubrirá, tiempo futuro. No temerás, tiempo futuro. Caerán a tu lado, tiempo futuro. No te sobrevendrá en tiempo futuro. Por eso vuelvo y recalco nuevamente que todo lo que tú haces en el presente, las decisiones que tú tomas en tu presente van a afectar tu futuro. Si en tu presente no te acercaste a Dios, no esperes que en tu futuro tengas protección de parte de Dios. Pero si en tu presente tú te acercaste a Dios, tú estuviste con Dios, tú moraste e hiciste de Dios una morada y estuviste con Dios, pasaste tiempo con Dios, ya sea en lectura, ya sea en oración, ya sea en servicio, tú estuviste con Dios. Ten en cuenta y ten presente que en tu futuro, cuando tú estés pasando por momentos y situaciones difíciles, ahí Él va a estar a tu lado, ahí va a estar Dios cuidándote, ahí va a estar Dios protegiéndote. Todos estos versículos hablan acerca de protección de parte de nuestro Padre Celestial. Pero el primer requisito, el requisito que no se nos tiene que pasar en alto, es que nosotros tenemos que habitar y morar bajo la presencia de nuestro Padre Celestial para que después todas estas bendiciones vengan a nuestra vida. Los versículos siguen más adelante y se profundizan aún más, porque el versículo 2 dice,
diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él yo voy a confiar. Amén. Este salmista sabía, o este hombre que escribe este salmo, sabía que si él moraba, que si él estaba bajo la presencia de Dios, eso le iba a producir a él una esperanza y le iba a producir a él una confianza de que Dios iba a estar con él en medio de las situaciones difíciles y en medio de las situaciones complicadas. Me encanta porque esta protección que el Salmo 91 habla no es cualquier protección, sino que es una protección que viene de parte de lo alto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva al desierto por 40 años, el pueblo de Israel estuvo bajo la protección de nuestro Padre Celestial. Por la noche dice que era una columna de fuego y por el día era una columna de nube. A ellos no les faltó la comida, a ellos no les faltó el agua, a ellos no les faltó la ropa, a ellos no les faltó el calzado. ¿Por qué? Porque Dios estaba sustentándolos y estaba protegiéndolos de todo mal y de todo peligro. Dice la palabra del Señor que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Está hablando acerca de un cazador que, ¿qué es lo que hace un cazador? Bueno, un cazador siempre busca la vida de una presa, ¿cierto? Y el que está buscando nuestra vida espiritual es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero dice la palabra del Señor que Él nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas dice que Él te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, y escudo y adarga es su verdad. Y aquí sigue y continúa hablando acerca de toda la protección que Dios tiene para con la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que yo quería hablarte y lo que quería explicarte era principalmente el versículo número 1, en donde habla acerca de que tú y yo debemos estar al lado de Dios para poder obtener toda esta protección, porque alejados de Él, dice la palabra del Señor, nada podéis hacer. Y cuando dice que alejados nada podéis hacer, no significa que no vamos a poder seguir trabajando, no significa que no vamos a poder seguir con nuestro diario vivir. Habla acerca de lo espiritual. Alejados de Dios no podemos hacer nada en lo espiritual. Se nos hace difícil orar, se nos hace difícil leer, se nos hace difícil ir a la iglesia, se nos hace difícil ayunar. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este salmo y este corto pensamiento y este corto mensaje sea de gran bendición para tu vida. Y créame que yo espero de todo corazón que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga ayudando en gran manera, pero también nosotros, para poder obtener todos estos beneficios y todas estas bendiciones, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. El Señor te bendiga.